Venezuela. Venezuela fue considerada la nación de los emigrantes, pero Venezuela será considerada de hoy en adelante como la nación que recibe a sus hijos de los confines de la tierra. Venezuela será considerada la nación que vio a sus hijos partir, pero también será considerada como la nación que vio retornar a aquellos que se fueron, en donde la familia no cabe en una maleta, en aquellos que emigraron y que están sufriendo el oprobio de la xenofobia, aquellos padres que lloran porque no han podido pasar un diciembre con sus hijos y con sus hijas, aquellos que le dicen, Dios mío, ¿hasta cuándo cambiará este país para que retornen mis hijos? Yo creo que Dios levantará a Venezuela. Yo creo que Venezuela está todavía en los capítulos del corazón de Dios y del amor manifestado. Yo sé que Dios va a traer algo diferente a esta nación y que la gracia del Señor nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Hombres y mujeres de Venezuela están caminando por tierra de bendición. Venezuela es un gran país, lo seguirá siendo y lo será, porque la nación que toma en cuenta a Dios, Dios la levantará. Libro de Mateo capítulo 4 versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy el hombre está viviendo por el sushi, por el san. Hoy el hombre está viviendo por el crédito. Hoy el hombre está viviendo por el hurto, por la estafa, por la trácala, por el matraqueo. Hoy el hombre vive haciendo trampa a su prójimo. Pero la Escritura establece que Dios aborrece el que hace balanza falsa. Y hay personas que aún venden productos que no son. Estaba hablando con un hombre diciendo, quiero comprar 1 litro de miel, pero no sé si lo que me están vendiendo es miel o es agua con azúcar. Y dije, bueno, para sacar miel pura me tocará ir al campo a reventar ahí un palo donde vea abejas para ver si compro 1 litro de miel 100% puro. Eso es lo que ha tocado. Hoy el hombre dice, no puedo confiar en mi prójimo porque cuando voy a comprar algo, un carro de segunda mano o una moto de segunda mano o una casa, no sabemos qué tiene la hechura de lo que estamos comprando. Hay cosas que en el derecho procesal civil, en el derecho de los contratos del hombre, se llaman contratos viciados. Un contrato viciado es cuando una persona quiere un bien, pero el dueño, el vendedor de lo que se está comprando no le dice con certeza lo que esconde la bienhechuría que estamos recibiendo. Pero dice la Escritura que Dios aborrece la balanza falsa. Es porque Dios quiere restaurar al hombre de Acarigua. Dios quiere restaurar al hombre de Araure. Dios quiere restaurar a las mujeres de Araure, al hombre de Acarigua. Dios quiere mantener una paz constante al ser humano. Yo creo que Dios va a levantar Venezuela. Yo creo que los negocios de Venezuela, las personas comprarán y comprarán y comprarán. Yo creo que Dios va a mejorar la economía de Venezuela. Yo creo que los negocios se van a quedar asombrados como el venezolano se le regresa el poder adquisitivo, como el venezolano vuelve a tener dinero. Y vamos a ver a muchas personas bendecidos y bendecidas. Creo que Dios va a bendecir Venezuela. Dios va a bendecir Venezuela. Dios bendecirá a Venezuela. Venezuela será tierra de consolación. Aunque la herida ha sido fuerte, pero el consuelo viene de camino. Y Dios va a levantar una nación y una generación mejor. Dios levantará una nueva generación en Venezuela. Venezuela es una tierra de bendición. Venezuela es una tierra para ver la gloria de Dios. Venezuela es una tierra que Dios puede levantar. El venezolano puede ser levantado por Dios y la misericordia de Dios dará vida para que los jóvenes se levanten con la gracia del Señor Jesucristo. Los jóvenes se levantarán, los ancianos se levantarán, el niño se levantará, el hombre de Dios se levantará. Venezuela va a ser una nación grande.
Venezuela será un gran país. Ya los jóvenes no se alistarán en la universidad para emigrar con un título. De aquí en adelante los jóvenes de Venezuela se van a alistar para ejercer sus profesiones dentro del país, porque serán bien remunerados. Recibirán honorarios según sus carreras acorde a lo que estudiaron. El venezolano va a cobrar valor a nivel mundial. Ya las personas no van a hablar del venezolano como en la crisis del año 2016. Hoy vamos a hablar del consuelo del año 2026. Después de 10 años, Venezuela creo que ha aprendido la lección. Creo que las necesidades que hemos pasado como venezolanos y el oprobio, creo que hemos aprendido de que de Dios es el poder y que solamente Dios puede levantar una nación. Hay muchas personas, que Dios bendiga a los jóvenes, hay muchas personas que han puesto su confianza en el yeso y en la vela y en el tabaco. Sin embargo, dice la Escritura en el libro de en el libro de Habacuc 2:19, del 19 al 20, hay de aquel que dice al palo despiértate y a la piedra muda habla, podrá él enseñar. He aquí están cubiertos de oro y de plata y no hay espíritu dentro de ella, mas Jehová está en su santo templo, haga silencio delante de él toda la tierra. Que Dios pueda bendecir a cada transeúnte, que Dios pueda bendecir a cada joven, que Dios pueda bendecir a Venezuela. Venezuela será levantada por la mano del Dios Todopoderoso. Venezuela será levantada por la mano de Dios. Venezuela será levantada por la mano de Dios. Viene un renuevo y una transformación para Venezuela. En Venezuela se recibirá al extranjero. En Venezuela se recibirá a aquel que se fue. En Venezuela se le dará alojamiento al colombiano, al chileno, al argentino. En Venezuela se le dará un abrazo a las personas que un día rechazaron al venezolano porque le estorbábamos, porque estábamos abarrotando las calles de ciudades, porque el venezolano decía, dame trabajo, que tengo familia allá en mi país que está esperando que yo le haga un depósito. Y el venezolano, Dios lo pasó por un dolor grande, en donde nos ha tocado ir a otro país para trabajar, para depositar acá a Venezuela. Pero Dios viene a cambiar este asunto, bendito sea Dios, esto no será para siempre así. Dios viene a cambiar esto, y ahora el venezolano desde aquí de Venezuela le enviará dinero a los que están en otros países. El venezolano se levantará, Dios levantará al venezolano, porque Venezuela es un gran país. Venezuela es un gran país, Venezuela es un gran país. Se acabará la historia de la emigración en Venezuela. Venezuela es un gran país. El venezolano no emigrará más. El venezolano siempre estará enamorado de su país. El venezolano vivirá tranquilo en su tierra. El venezolano tiene un lugar, una casa, un establecimiento en este lugar. Buenos días. El venezolano tiene un buen país para vivir. El venezolano no necesita irse a otro país. El venezolano tiene a Dios en Venezuela. Aleluya. Venezuela es un gran país. Ame su país y bendiga su país siempre que pueda. Cuando se levante en la mañana, dígale gracias, Señor, porque he nacido en un gran país. Gracias porque me has permitido nacer en un gran país. Bendigamos Venezuela. Vamos a cambiar el vocabulario de la queja al vocabulario del agradecimiento y vamos a ver cómo va a florecer Venezuela una vez más. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que yo bendigo los negocios de Venezuela. La venta de ropa, de zapatos, la venta de aquellas personas que andan comprando aluminio y colchones malos y aires malos por los pueblos, que Dios bendiga. Pero esa gente
Dios le va a dar un trabajo digno, bendito sea Dios. Yo creo eso y declaro en los aires que Dios bendecirá y que el venezolano no pasará vergüenza. Declaro que las empresas van a producir mucho, mucho. Y de tanta producción se van a abrir fuentes de empleo de dignidad. Donde el venezolano va a llevar pan a la mesa. El venezolano va a llevar sustento al hogar. El venezolano no va a emigrar jamás de Venezuela. Porque Dios quiere que el venezolano sepa que él también está en este país. Porque yo creo que Dios está en este país. Yo no necesito irme a Colombia para que Dios me bendiga. Yo creo que el mismo Dios de Colombia es el mismo Dios de Venezuela. Yo no necesito irme a los Estados Unidos para que Dios me bendiga. El mismo Dios que está en Estados Unidos es el mismo Dios que está en Venezuela. Yo no necesito irme a otro lugar, a otro país. No necesito irme a Francia, a Chile, a Italia, a Ecuador, a Argentina, a Perú, a Bolivia. Una vez un amigo me dijo, me voy a Perú porque en Venezuela la situación está fuerte. Y le digo, no, yo no creo que en Venezuela la situación está fuerte. Yo creo que en Venezuela hay un Dios fuerte que todavía no hemos orado a Él. Yo creo que Venezuela es una tierra de bendición y que el venezolano no emigrará jamás, sino que el venezolano será agradecido por la tierra que lo vio nacer. Siéntase feliz con la cédula venezolana que tiene en el bolsillo. Siéntase amado, valore la tierra que lo vio nacer. Siéntase feliz porque Venezuela es una tierra grande, de hombres grandes y de mujeres grandes. Creo que Venezuela es una tierra señalada por Dios. Y sé que el venezolano necesita darle valor a lo que otro no le ha dado valor. La Escritura dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18, capítulo 21. Con esa palabra en el poder de la lengua, yo creo que Dios bendecirá a Venezuela y va a restituir lo que el saltón, el revoltón, el devorador ha consumido en estos últimos años en nuestra historia. Pero yo sé que Dios ha venido a cambiar la historia de un país, y tus hijos, aquellos que acaban de nacer, van a nacer en un país en el lado de la bendición de Dios. Pero la generación que pasó con dolores y calamidades, las madres verán cómo sus hijos regresan en aviones a Venezuela. Gloria a Dios. 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 Las madres verán cómo sus hijos regresan a Venezuela. Las madres venezolanas verán cómo sus hijos regresan a Venezuela en aviones, en autobuses, y la frontera con Colombia, la frontera en esa tierra que le llaman La Parada, en la frontera con San Antonio, van a regresar nuestros hermanos venezolanos por grandes cantidades, porque Venezuela es un gran país y es una tierra de bendición. Venezuela es una tierra que el Señor nos ha permitido un momento de quebranto por un tiempo no más. Han sido unos años difíciles, pero yo creo que el año de la renovación y del entendimiento para Venezuela ha llegado. El venezolano ya ha sufrido mucho. El venezolano ha sufrido más que Frida Kahlo. Pero Dios trae un renuevo para Venezuela. Y las madres verán cómo sus hijos retornan en aviones para Venezuela. Los padres verán cómo sus hijos retornan en aviones para Venezuela.
van a retornar en vehículos, van a retornar por tierra, por mar, por todo lugar. Pero Venezuela se levanta como nación. Si acabó el tiempo del oprobio para el venezolano y el tiempo de la vergüenza, porque ha renacido el tiempo de la honra y de la restitución de Dios al venezolano. Dice la Escritura: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás avergonzada. Porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Dios, y como a la esposa que es repudiada por su esposo, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Oh, gloria a Dios. La Biblia establece, eso está en Isaías capítulo 64, pero la Biblia también establece en Isaías capítulo 57, versículo 15 en adelante: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la eternidad. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir. Que Dios bendiga a todos los pobladores de Acarigua Araure. La Escritura establece en el libro de Isaías capítulo 57, versículo 15 en adelante. Isaías 57 del 15 en adelante: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la eternidad. Yo habito en la altura y en la eternidad, y con el quebrantador y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no para siempre me enojaré, ni para siempre contenderé con el hombre, porque decaerían ante mí el espíritu y las almas que he creado. Pero por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, dice Dios. Sin embargo, Dios consuela al hombre, pero daré consuelo a él y a sus enlutados. Y yo creo que Dios va a consolar a cada venezolano que ha visto a sus familiares irse a otro país. Hay familiares que han visto como aquellos que emigraron. Dame un dólar. Hay familiares que han visto que aquellos que emigraron, bendito sea Dios, se devolvieron después de esa emigración en un ataúd, en un féretro. Ese es uno de los dolores más grandes que ha pasado un venezolano. Cuando su familiar va a otro país buscando un mejor porvenir, pero regresa a su país en un ataúd, en un féretro. Yo creo que Venezuela es una tierra bendecida donde nadie tendrá que salir a otras naciones a buscar bendiciones que están dentro de Venezuela. Yo creo que Dios le va a dar al venezolano lo que le corresponde. Yo creo que Dios le va a dar a las personas de este país todo lo que es de ellos, porque Dios estableció gran fortuna y dinero en las tierras de Venezuela. Yo creo que Venezuela es un gran país donde ningún venezolano ha tenido que emigrar por necesidades monetarias. Una vez una persona me dijo: te invito a los Estados Unidos. Y yo le dije: yo no voy a los Estados Unidos emigrando, yo voy para allá si Dios me mueve a predicar. Pero yo no voy allá a pasar trabajo, yo voy por una encomienda celestial. Porque sé que el mismo Dios que está en Venezuela es el mismo Dios de los Estados Unidos. Y el venezolano tiene que amar su propio país. Siéntase feliz por su cédula venezolana y no esté buscando pasaportes ni esté buscando residencias en otros países. Porque dice la Escritura que gran hambre vendrá para la tierra. Las mismas necesidades que pasamos desde el año 2016 hacia acá son las mismas necesidades que va a pasar el mundo entero por allá. Pero Venezuela es una tierra de bendición y el venezolano tiene que amar su propio país, porque Dios le ha dado un gran país. Una vez escuché hablar a un colombiano diciendo: yo no me voy de Venezuela ni que vengan muchas crisis, porque Venezuela es una tierra que me ha dado muchas oportunidades y no puedo ser desagradecido
me dijo un colombiano que lleva más de 35 años, que vive allá en Villaraure 2. Y le dije, wow, yo creo que tú eres un hombre sensato, creo que eres un hombre elocuente con sabiduría. Y ahorita son las 8, quiere decir que... Le dije, creo que eres un colombiano agradecido, pero no me voy de Venezuela porque Venezuela me ha dado muchas oportunidades y ahora que está en una crisis voy a darle la espalda a la tierra que me abrió los brazos cuando me vine migrando en el año tal. Y le dije, sí, eres un hombre sensato, eres un hombre coherente con tus pensamientos, eres un hombre agradecido. Y este hombre me dio una lección de que a veces los venezolanos no valoramos el gran país, el bonito país que Dios nos ha dado. Y el venezolano dice, voy a emigrar, y le dice a la mamá una noticia triste, le dice a la mamá, mamá, me voy a ir a otro país. Y la mamá se pone triste y le dice, hijo, no te vayas. No importa que comamos simpleza, lo importante es que la familia esté unida. Eso le dijo la madre. Pero el hijo, renuente al pensamiento de la mamá, dijo, mamá, pero es que yo quiero regalarte un carro. Y la mamá le dijo, hijo, yo prefiero que tú estés conmigo antes que me regales un carro, porque el carro no me va a dar un abrazo, porque el carro solamente es un objeto. Pero aquella madre le dijo al hijo, hijo, no te vayas del país para regalarme un carro, mejor quédate y regálame un abrazo. Dios ha establecido cosas en nuestra vida y enseñanzas. Así que el hombre de Dios y la mujer de Dios agradezca el gran país donde ha nacido. Siéntase feliz por su cédula y con gran alegría diga, soy venezolano y me siento feliz. Buenos días. Y me siento feliz de haber nacido en la tierra de Venezuela. Siéntase muy feliz de ser venezolano porque esto es un gran país. Y Venezuela es una tierra bendecida por Dios. En Venezuela hay agua por todos lados. El que abre una mecha al suelo le sale agua. Y hay países que tienen que pagar mucho dinero para tener agua, pero el venezolano tiene agua. El venezolano tiene agua por todo lugar. El venezolano tiene árboles frutales por todo lugar. El venezolano tiene lluvia. El venezolano tiene bendiciones. El venezolano tiene que valorar la tierra donde está. El venezolano ha nacido en una tierra grande, en una tierra de bendición. Esta palabra se la digo a los jóvenes de Venezuela. Esta palabra se la digo al niño de Venezuela. Cuando una persona nazca en el hospital Casal Ramos o en alguna clínica, cuando una persona nazca en algún sitio, díganle ese infante, te bendigo nueva criatura, porque has nacido en una tierra de bendición y de prosperidad. Te bendigo nueva criatura porque has nacido en una tierra de conquistadores, de victoria, porque has nacido en una tierra donde la gloria de Dios está presente en todo momento. Hoy el ser humano necesita agradecerle a Dios todo lo que tiene. El ser humano necesita, Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias, Señor, porque sí he nacido en una tierra de bendición, una tierra de gracia. El venezolano necesita decirle, Padre, gracias, porque me has hecho nacer en una tierra de bendición. El venezolano tiene que agradecer el apellido que tiene. Hay personas que dicen, pero es que yo no nací con un gran apellido, no nací con buenos amigos, donde nací solamente hay necesidad. Y las personas se automenosprecian ellos mismos. Pero el Señor dice, no te menosprecies, porque de lo vil y lo menospreciado escogí para avergonzar a los sabios, de lo débil escogí para avergonzar a los fuertes, de lo que no es escogí para deshacer lo que es, porque lo vil y lo menospreciado es lo que Dios ve para engrandecerlo. Por eso Venezuela, hombres de Venezuela, mujeres de Venezuela, niños de Venezuela, adultos, ancianos, adolescentes de Venezuela, han nacido en tierra provisoria, en tierra de bendición. El venezolano es bendecido
en el nombre de Jesús de Nazaret. El venezolano tiene autoridad en el cielo y en la tierra. El venezolano nació para grandes cosas en los países de esta tierra. El venezolano tiene con qué. El venezolano no tiene que sentirse orgulloso de la Vinotinto ni de ningún equipo de fútbol. El venezolano tiene que sentir afinidad por el Dios que tiene, Jesús de Nazaret, el Dios que nunca ha perdido una batalla. Gloria a Dios, el Dios que nunca ha perdido una batalla. Como venezolano me siento honrado de que Jesucristo se predique libremente en Venezuela. Pero hay países donde el evangelio no puede ser predicado. Por eso en esta mañana no vengo a traerle dinero, no vengo a traerle plata, pero vengo a traerle una palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Que Dios bendiga al venezolano, pero no solamente de una arepa rellena con mantequilla y queso y mortadela vive el venezolano. No solamente de un arroz con caraota vive el venezolano. No solamente de una buena comida del pabellón criollo vive el venezolano. El venezolano no vive solo de hallacas, no vive solo de pan de jamón. El venezolano necesita una palabra que renueve su espíritu todas las mañanas. El venezolano necesita comerse un desayuno espiritual todas las mañanas. Para yo estar en este lugar tengo que gastar mi dinero. Tuve que recargar $4 de saldo, pagar taxi, y el que vino pidiéndome una persona, ¿tienes dinero? Toma, porque Venezuela es tierra de bendición. Pero ¿qué quiero decirle? Que usted vale mucho para Dios, que usted vale tanto para Dios, que el Señor me inquietó en la casa, anda a predicar a Carigua. Usted vale tanto para Dios, que me ha tocado desprenderme de mi pecunio, de mis honorarios de vida. Me ha tocado sacarme la comida terrenal de la boca para traer una palabra, para que alguien diga, ese hombre está hablando conforme a la boca de Dios. Porque yo estaba pensando eso y me confirma esa palabra de que Venezuela es una tierra de renuevo. Venezuela es tierra de bendición. Aunque la Vinotinto no gane el clásico mundial, Venezuela es tierra de bendición. Aunque la Vinotinto nunca clasifique un mundial, Cristo nos clasifica al cielo. Cristo nos da perdón de pecado. Cristo nos clasifica al perdón del alma y a la consideración del rostro de Dios, para que el hombre vea el rostro de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente ver a Dios es un premio y una recompensa. Y el venezolano necesita saber que Dios le quiere ver, que Dios le ama, que Dios le quiere perdonar. El venezolano necesita saber que hay alguien que le da valor. El venezolano necesita saber que si tu jefe te maltrata, porque es fuerte trabajar cuando tu supervisor te menosprecia. Cuando estás trabajando en la empresa y tus líderes te tratan con menosprecio, tú dices, pero ¿acaso este es el trabajo que yo merezco? Cuando todo lo hago bien, pero no soy tratado conforme a lo que hago, porque en el trabajo no valoran lo que hago en la empresa, porque lo que hago en donde trabajo no se valora mi capacidad humana, pero Dios sí te da valor. Hombre de Dios y mujer de Dios, escucha esta palabra. Cristo te da el valor que tus jefes no te dan en tu trabajo. Cristo te da el valor que el jefe no te da. Cristo te da la honra y el respeto que te mereces, sencillamente porque Jesús ha nacido en tu corazón. El hecho de tener a Jesús en el corazón ya es una garantía de éxito. Y Venezuela es tierra de hombres de éxito. Venezuela es tierra de mujeres de éxito. Estoy predicando en Venezuela, hermanos y hermanas, que escuchan por este medio. Y la palabra es para todos, pero tiene un énfasis. La palabra tiene una vertiente, hay un umbral de concentración bajo un gentilicio. Y la palabra se centraliza para el venezolano.
pero se comparte con un hermano que esté en otro país. Y si esta palabra te ha gustado, entonces adóptala, porque es gratis de parte de Dios. Toma para ti mismo, para ti misma esta palabra y vívela. Cree que tu nación será levantada, porque Dios ha traído un renuevo y un refrigerio para Venezuela. Venezuela, tierra de gracia. Venezuela, tierra de hombres que se levantan. Venezuela no será conocida jamás por tierra de brujería. Venezuela no será conocida jamás por la tierra del velón, de la vela y del tabaco. Venezuela no será conocida jamás por la montaña del sorte. Venezuela será reconocida por la nación que se arrepintió a la predicación de Dios. Venezuela será reconocida por la nación que respetó a Dios. Venezuela será recordada por la nación que aprendió la lección. Años de hambre y de necesidad y de emigración ha pasado Dios por Venezuela. Duro brazo ha colocado Dios a Venezuela y grandes aflicciones. Y las grandes aflicciones que ha permitido Dios a Venezuela nos dan un ejemplo de que Dios puede hacer cosas duras. Si nos ponemos con un corazón duro, Dios hace cosas duras. Pero si el hombre se pone a cuenta con Dios, Dios hace cosas buenas que nos agradan. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios también establece que Dios al hijo que tiene, Dios ama al que tiene por hijo y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hemos recibido algunos azotes de parte de Dios. No ha sido fácil, Venezuela ha sido sacudida en diferentes procesos. No ha sido fácil. A mí me ofende como venezolano ver cómo maltratan a un venezolano en otro país. No sé si a alguien se siente empático con esta palabra, pero me duele como que si me estuvieran haciendo un daño a mí. Pero Dios nos ha causado un breve dolor para causarnos una gran recompensa, porque el orgullo de nosotros ha provocado diversas aflicciones que han procedido del cielo para afligirnos de alguna manera, porque el corazón del hombre venezolano siempre ha sido de un orgullo. Bendito sea la gloria de Dios. En Venezuela no puede ganar una Miss Universo, porque ya estamos ofendiendo a Dios, idolatrando a los seres humanos. En Venezuela no puede ganar un equipo de fútbol, ni de béisbol, ni de nada, porque ya estamos idolatrando a los seres humanos. ¿Y qué pasa? Que Dios es celoso. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considere amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que la ha hecho morar sobre vosotros nos anhela celosamente? Por lo tanto, cuando el hombre de Dios crea un celo en el corazón del Padre, viene algo difícil. Viene algo difícil del cielo hacia la tierra. Y como venezolanos somos protagonistas de diferentes aflicciones. Aquí hay personas que no han emigrado, pero han visto cómo sus primas emigraron. Todo el tiempo me toca hacerle videollamadas y empiezan a llorar, diciendo, oye, primo, has crecido, bla, bla, bla. Y empezamos con nuestras palabras de afinidad familiar. Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué el venezolano está tan lejos de su país? ¿Por qué el venezolano está tan lejos de su país? Porque el venezolano primero se puso lejos de Dios y después lejos de su país. Porque el venezolano se puso lejos de la iglesia. Porque el venezolano se puso primero lejos de Dios y después lejos de su país. Lejos de la iglesia, lejos de los mandamientos de Dios. Y esa lejanía delante de Dios nos volvió objetivos de correcciones de parte de Dios hacia la tierra. Cuando Dios habla a la vida del hombre para que el hombre concuerde con su pensamiento de renovación y de alineamiento con Dios, Dios quiere que el hombre y la mujer se alineen con aquel Dios del cielo que quiere hablarle. Dios quiere que el hombre se alinee con aquel
Dios del cielo que tiene una palabra y una renovación para mantener con vida el manantial que Dios ha depositado en Venezuela. Venezuela es una tierra de gracia y de bendición. Venezuela es una tierra tan bendecida que los italianos se quedaron y no emigraron, que los árabes se quedaron y no emigraron. ¿Usted ha visto un chino que emigró de Venezuela? Ningún chino se fue de Venezuela, porque ellos saben que más necesidades hay en sus países. Pero el venezolano se fue de Venezuela porque no ha valorado de que Dios le estaba hablando. Eso no te va a quitar la hombría porque tú no puedas regalarle a tu mujer un carro. Eso no te quita la hombría. Gloria a Dios. Si una mujer no puede recibir de parte de su esposo un rédito o la valoración, porque a las mujeres les gustan los regalos, ser valoradas, mimadas, ser recompensadas, ser honradas. Pero si un hombre no puede regalarle porque la condición económica del país no lo permite, ¿te hace eso menos hombre? No te hace menos hombres. Sigue siendo el mismo hombre, solamente te falta educación para educar a la ayuda idónea que Dios te dio como ayuda para crecer, para levantar una familia. Y decirle a aquella mujer, no es que no te ame, me estoy esforzando para darte un gran regalo. Solamente espera en Dios y aguarda en el momento de la fe de que Dios me va a proveer para bendecirte. Pero no seas como la mujer insensata que deja al hombre que la ama para buscar a otro que tiene una provisión momentánea, pero el que te da la provisión el día de mañana no te va a valorar. Entonces ten conciencia y empatía con el noviecito que apenas le alcanza para regalarte un chocolate, aunque sea simple. Es algo que tiene un valor sentimental, y por eso es que el hombre necesita volverse al mandamiento de Dios para poder volver al principio de la monogamia. El hombre es un hombre polígamo, lamentablemente, en Venezuela. Hay mujeres que tienen hasta 5, 6, 7, 15 novios en el WhatsApp. Y hay hombres que tienen muchas mujeres en el WhatsApp, porque el corazón del hombre es tendiente hacia la maldad. Y hombre, dice la Escritura, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces el hombre tiene una catira, pero pasa una morena y se le fija. Pasa una blanquita y se le fija. De alguna manera el hombre es así, es maldad pura por los ojos, es maldad pura por el corazón, es maldad pura por los oídos. Pero Dios quiere que el venezolano se arrepienta de la abominación del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la promiscuidad, del desenfreno sexual, del desorden libidinoso. Dios quiere que el venezolano comprenda de que Él puede bendecir a las familias, de que no es necesidad practicar la poligamia, de que Dios es un Dios de familia y que la mujer y el hombre tienen un Dios coherente. Que Dios es un Dios coherente y la mujer puede mantenerse responsable delante de su esposo, y el esposo puede mantenerse responsable delante de su esposa, porque el Todopoderoso puede darle la fuerza para sujetar ese hombre carnal de desenfreno, ese hombre carnal de pecado, ese hombre carnal que no se sacia de tanto placer carnal de la carne. Pero Dios puede renovar el pensamiento del hombre pecaminoso y de la mujer pecaminosa. Una vez hablé con una chica que me dijo es que los hombres le había sido infiel como 4 veces a su esposo. Y le dije, mira, ¿qué tienes tú? ¿Por qué haces sufrir tanto a tu esposo? Ella me dice, no sé, es un placer que se apodera de mi cuerpo que me lleva a ser infiel. Y le dije, solamente Dios puede darte la fuerza, mujer, para respetar no solamente a tu esposo, sino a los 4 hijos que tienes. Porque una familia sufre el dolor de la infidelidad de papá y de mamá. Cuando yo tenía 1 año de edad, mi madre se separa de mi padre por una infidelidad de él. Hasta ahí tuve papá. Después me tocó solamente vivir con mi mamá. Y crecí sin un padre. Sé lo doloroso que es crecer sin un padre que te capacite, que te instruya, que te diga esto no es así, esto sí es así, esto no, esto sí y esto no.
No tuve un padre de todos los días. Esporádicamente lo veía solamente los sábados. A las 3 de la tarde cuando sonaba la cancioncita esa de Sábado Sensacional. Siendo niño asociaba ese ritmo en el canal Venevisión con la llegada de mi padre que venía de visita de tierras lejanas viviendo en el estado Carabobo para visitarme. Siempre me traía obsequios, presentes y regalos, pero solamente tenía un padre los sábados. ¿Y qué hay del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Qué hay de esos días? Mi padre se iba el domingo en la tarde para trabajar el lunes en la mañana. Por tomar una mala decisión de infidelidad. Por no valorar la mujer que Dios le dio. Esas palabras son la repetición de miles de historias en el mundo. ¿Cuántas familias se han dividido por la poligamia? ¿Cuántas familias se ha dividido por un adulterio que ha venido como una llaga, como un cáncer, a desnivelar lo que es el amor y el sentido de pertenencia del hombre y la mujer, para vulnerar la coinonía marital? Pero se ha metido ese gusano devorador que se llama adulterio para destruir, para deshacer, para romper, para causar coyunturas, para romper uniones, para dejar hijos sin papá, para dejar hijos sin un padre, para dejar hijos sin un padre que sea aquella estaca sólida para mantener la familia unida. Y esa es la historia repetitiva de cientos de familias, de cientos de personas, que han vivido esta historia repetitiva como un patrón de conducta generacional, como un círculo vicioso en las generaciones que se ha repetido, que ha dejado familias destruidas, hijos separados, esposas tristes. De alguna manera, el gusano del adulterio es un destructor terrible que genera heridas y cicatrices. Por eso es que el hombre adúltero, dice la Escritura, que será una mancha que ni el tiempo la quitará. Dios puede perdonar al adúltero, Dios puede perdonar a la mujer de adúltera, pero aquella mancha y aquel tiempo, esa mancha difícilmente se podrá borrar, ya que dice la Escritura que una breve locura para aquel que es tenido por sabio es como una mosca en el perfume del perfumista. Una pequeña locura desestima al hombre que es tenido como hombre sabio, porque así lo ha establecido Dios en la palabra, porque ha sido el orden de la sabiduría del Todopoderoso que ha implementado un concepto para vivificación de las familias, para vivificar al hombre y a la mujer, para vivificar a la mujer que necesita respetar a su esposo y el esposo que necesita respetar a la ayuda idónea. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, renuevo, misericordia, gracias, gracia, levantamiento, consuelo, restauración, vivificación, momentos de gran bendición. Es lo que emite la boca de Dios, según la palabra. Oí porque hablaré cosas excelentes. Dice la Biblia en el libro de Proverbios. Porque la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Son justas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Así es la boca de Dios. Son palabras de orden y de justicia. Son palabras que ayudan a crecer. Son palabras que te detienen en el pecado. El mayor enemigo que tiene Donald Trump no son los islamistas. El mayor enemigo que tienen los iraníes no es Donald Trump. El peor enemigo de Putin
No es Zelensky ni Zelensky el peor enemigo de Putin. El peor enemigo de estos hombres que Dios ha colocado como eminencias es el pecado. Porque una mentira, un chisme, una crítica, una murmuración, un homicidio, una estafa, un adulterio,